Y Mario Guerra, el rockstar del amor, es in the house. Y hoy vamos a hablar de 3 patrones de pensamiento que te hacen la vida más complicada. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Marta, ¿y tú qué tal? ¿Estás en tu casa a gusto, tranquilo? ¿Estás en el baño, Mario? ¿Aburrido? ya no, ¿Acostado ya no. en la cama transmitiendo este programa? No, ¿Sentado en un aquí sofá? Sentado en ¿En la mi cantinita, sillita, en la escritorio cantinita rico. que tienes ahí en la esquina de tu casa? Ay, mira, ya no sé si beber o no beber en estos tiempos, fíjate, ya hasta me lo estoy cuestionando. Pues mira, Rebeca dice que ella no tiene ganas de beber, ya eso me preocupa, ¿eh? Es que eso Fíjate ya que serían signos, ando sí. un poco sedienta de esa bebida engañosa, de esa bebida Exacto. que mata. Dios de mi vida. Bueno, ¿cómo estás, Mario? ¿Todo bien? Todo bien por acá y espero que por allá también todos ustedes en la casa, toda la familia, todo esté bien, porque pues esto todavía nos queda un rato para estar acá guardados. Oye, hoy vamos a hablar de 3 patrones de pensamiento. Creo que es como primo hermanos de los malos hábitos emocionales. Un poco sí, fíjate, un poco sí. Estos patrones de pensamiento, ¿qué son los patrones de pensamiento? Todos tenemos capacidad de pensar, eso que ni qué y no hay la menor duda. Pero la cuestión no es solamente si pensamos, sino cómo pensamos. Es decir, cómo aprendimos a pensar. Aprendimos a pensar de ciertas maneras porque desde niños ciertas figuras de autoridad, por repetición, se va formando una especie de estilo de pensamiento que cada uno va teniendo. Y no son malos, de hecho, el que tengamos estilos de pensamiento, patrones de pensamiento, a veces nos puede ayudar, pero se vuelven negativos cuando lo que estos patrones de pensamiento nos dicen no siempre corresponde con la realidad. Digamos que los patrones de pensamiento son formas de generalizar que nos ahorran tener que pensar todo el tiempo. Pero, como dije, cuando se vuelven dañinos, pues nos van atorando. ¿Por qué son importantes hablar de los patrones de pensamiento? Porque nuestra forma de pensar condiciona cómo nos sentimos. Si somos, por ejemplo, optimistas, pues vamos a tender a sentirnos bien, aún en las adversidades, pero si somos demasiado optimistas, nos podemos descuidar y salir, por ejemplo, en este momento a la calle e infectarnos. Si somos muy pesimistas, demasiado pesimistas, pues vamos a estar en la casa sufriendo aunque estemos a resguardo. Si somos poco pesimistas, pues a lo mejor eso nos lleva a tener precauciones o a tomar medidas extras en ciertos momentos. Entonces, este sentirnos seguros o inseguros o enojados o contentos o más sensibles o más vulnerables o más aguantadores, pues es parte de lo que nos hace sentir en la vida como más a gusto con nosotros o no. El tema es que como estos patrones justos se mezclan con emociones y sentimientos, se puede formar una especie como de bola de nieve que nos van a empezar a atorar, nos van a empezar a ya no funcionar a través de la lógica y la razón, a pesar de que pueda haber evidencia en contrario. El problema con estos patrones es que tienen al menos 4 características. Primero, son automáticos. Es como cuando seguramente les ha pasado cuentavientes, que de repente van de regreso a su casa y van tan ensimismados pensando en cosas que ni cuenta se dieron cómo llegaron, como que siguieron la ruta habitual. Está muy cañón lo que acabas de decir. ¿sí? Hay tantas Sí. veces que vengo manejando y de repente digo, ¿a qué hora pasé Perisur? Exacto. Por ejemplo, sí, yo no me di cuenta, sí. Exacto. Esa es la forma donde vamos actuando según lo aprendido y ya no tenemos que estar pensando todos los días la ruta para la casa. Son automáticos. Son repetitivos. Como ya no se cuestionan, se hacen más profundos y recurrentes. Pero cuando se empiezan a volver medio dañinos es cuando son intrusivos. Es decir, no es lo mismo que a lo mejor te desorientes, pero sepas cuando menos el camino a tu casa, que de pronto surja un pensamiento o un patrón de pensamiento cuando no lo necesitas o no es útil. Por ejemplo, en estos patrones catastrofistas o en estos patrones dañinos de nos vamos a morir todos, nos vamos a quedar pobres, ¿no? Y finalmente son dominantes. Yo siempre he dicho que el pensamiento, si no lo usas, te usa el pensamiento a ti. Cuando no tienes conscientes tus patrones de pensamiento, te vuelves una especie de esclavo de estos patrones mentales. Entonces dejas de pensar y empiezas nada más a reaccionar, porque son determinantes para nuestras relaciones con otros y las relaciones con nosotros o nuestras circunstancias. Los patrones de pensamiento nos pueden producir o felicidad, alegría y paz, o nos pueden producir ira, desilusión, ansiedad, resentimiento o frustración. Y les voy a dar 3 ejemplos, no son todos, pero por algo se empieza. Les voy a dar 3 ejemplos de patrones de pensamiento
que si se mantienen constantes en nuestra vida nos pueden hacer verdaderamente momentos muy complicados con la gente que nos quiere o con nosotros mismos. El primero, que es muy socorrido y seguramente muchos cuentavientes lo han padecido alguna vez o lo padecen constantemente, es lo que se conoce como pensamiento polarizado o pensamiento blanco-negro, también conocido como el todo o nada. Okay. Con este estilo de pensamiento, las personas piensan que todo lo que no es bueno es... ¡malo! Ahí está la cosa. Si respondieron que malo, no necesariamente es así. No todo lo que no es bueno es malo. Algo que no es bueno puede ser normal, menos regular. Mejor. Menos mejor. Sí, exacto, menos mejor. Por ejemplo, ya metiéndonos más en la vida cotidiana, con esto en mente, no hay términos medios si tienen ese estilo de pensamiento. Entonces las personas piensan que si no son un éxito, entonces son un fracaso. Piensan que si alguien no es mi amigo, entonces es mi enemigo. Que si algo no es divertido, entonces es aburrido. Que si alguien no es inteligente, es estúpido. Un reverendo imbécil. Exactamente. Claro, sí. ¿No? Entonces, esto condiciona, pues obviamente que nos vayamos haciendo de muchos enemigos, muchas decepciones, porque con eso del que no me quiere me odia, pues entonces ya no puedo tener amigos que sean medio lejanos, porque entonces ya me desprecian y los ando borrando del Face. Vamos poniendo a las personas y a las situaciones, como la que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en categorías polarizadas. Y seguro, cuentavientes, más de una vez, si tienen este patrón de pensamiento dominante, se han alejado de alguien por algo que no valía la pena, por sentirse traicionados, ofendidos, humillados, ya no me quiere, ya no le importo, no estuvo para mí cuando más lo necesité. O se han llevado muchas decepciones porque las cosas o las personas no son como ustedes pensaban, porque porque todo tiene que ser bueno, si no se vuelve malo. ¿Cómo corregimos o empezamos a desafiar este patrón? Hagan un ensayo mental y hagan un ejercicio y piensen que al menos en la gran mayoría de las ocasiones no pueden optar por ninguno de los dos extremos. Es decir, ves una persona y no digas... Una mala persona. A ver, sí, ya sé. No digan, ¿es inteligente o estúpido? Es que, espérate, Sí. A ver, me voy a confesar, a reserva de ser juzgada. Échale. A mí las medias tintas nunca me han gustado. ¿Ok? Sí, ok, de acuerdo. Las medias tintas no es lo mío. Yo creo que ese pensamiento deberíamos de rebautizarlo como pensamiento radical. Que es un pensamiento radical, sí. O todo o nada, o bien o mal, o blanco o negro, o súper increíble o de la fregada. Sí. Sí, también se le conoce como pensamiento dicotómico por ahí. Pero miren, hagan este ejercicio de veras, cuentavientes. Yo sé, y fíjate, muchas veces, Marta, yo siempre he dicho que todo puede ser una herramienta o todo puede ser un arma. Este pensamiento, como tú dices, para ti no hay medias tintas, yo creo que en cierto momento te ha llevado a posiciones muy exitosas o a lograr grandes cosas. Y eso está bien, cuando hay que usarlo, hay que usarlo. No podemos decir, oye, el enfermo está vivo o muerto, ¿no? No, pues espérate, o vive o muere, hay que salvarlo. No podemos andar ahí con que lo dejamos medio atarantado. En una empresa, por ejemplo, en una compañía. Pero en el caso ya de las relaciones sociales, sí, no ayudaría. Miren, yo cuentaviente, los invito a esto. Por ejemplo, si ahorita tienen un amigo que dices, mi amigo ni me ha pelado, estoy en la cuarentena, ¿cómo es posible? Hagan este ensayo mental y digan esto, a ver, si mi amiga no me ama, porque no puedo optar por ese extremo, pero tampoco me odia, porque tampoco puedo optar por ese extremo, entonces a lo mejor me quiere, a lo mejor no me quiere como quiero que me quiera, pero me quiere. No todo lo que digo le va a parecer bien, o no siempre tiene que pensar como yo, o no siempre tiene que estar atento o al pendiente de mí, pero a pesar de eso, podemos seguir siendo amigos. A lo mejor dices, bueno, si no puedo pensar que soy el más listo, y cuando no soy el más listo, que soy el más estúpido, quizá a lo mejor lo que tengo que pensar es que me falta perseverar en aprender lo que no sé y pensar antes de actuar la próxima vez. Eso ayuda a desafiar el pensamiento dicotómico, que da mucha ansiedad porque no estamos acostumbrados, sí da mucha ansiedad. Sí. Porque queremos saber, ¿no? Este es amigo o enemigo, ¿es bruto o es inteligente? Pero de verdad, en las relaciones humanas ayuda mucho y sobre todo en la circunstancia que estamos ahorita, también nos puede ayudar. No estamos en la peor catástrofe humanitaria, pero tampoco estamos en el paraíso. Estamos en una situación crítica que está como intermedio. Ok, con esto hacemos una pausa. Órale, antes para de ver los otros dos que faltan. Exacto, Órale. Faltan dos más.
Patrones de pensamiento que nos hacen la vida más complicada, comenzando por el primero. Y ahí se me confiesan varios que es este pensamiento absolutamente radical. Al volver con Mario Guerra en W Radio, no se vayan. Radio, estamos platicando con nuestro rockstar del amor, que también está en casa, Mario Guerra, nuestro tanatólogo, conferencista, business coach, terapeuta, psicoterapeuta, amigo, hermano, amante de Rebeca Mangas, sobre los 3 patrones de pensamiento que te hacen la vida más complicada. ¿Les gustó lo de que son amantes? Está muy bonito, ¿no? No, son interesantes, sí, nunca lo habíamos planteado, pero bueno. Rebeca anda papaloteando quién sabe dónde. ¿O ya se desmayó? Exacto. Primero hablaste del pensamiento polarizado, la gente Exacto, que piensa blanco o blanco o negro. Ahora vamos con el Exacto. segundo. El segundo es un estilo de pensamiento que les pasa mucho a las personas muy perfeccionistas, que son ansiosas o que ahorita están pasando por ansiedad o de baja autoestima. Se llama el pensamiento de responsabilidad excesiva o se conoce como personalizar. Mira, ejemplo, algo pasa que no te gusta. Por ejemplo, te peleaste con tu hermano, reprobaste un examen complicado o ya no te pudiste ir de vacaciones de Semana Santa con la familia como lo habías planeado desde noviembre pasado. Entonces, de inmediato empiezas a culparte por todo eso. Empiezas a decir, todo es mi culpa, soy una mala persona, por eso me peleo con mi hermano, soy lo peor, por eso reprobé el examen, todos me deben estar odiando porque ya nos fuimos de vacaciones, debí haber consultado el pronóstico de pandemias antes de planear las vacaciones. En fin, te empiezas a culpar por cosas que pueden ser verdaderamente irracionales. La cuestión es que este patrón de pensamiento hace que te des mucha importancia a ti mismo, a ti misma. Parecería ser que es contrario, ¿no? Que la baja autoestima nos hace sentirnos chiquitos, pero este pensamiento es muy autocentrado. Digamos que es un pensamiento muy egoísta cuando tú te atribuyes a ti las causas de todos los males de la tierra. Eres peor que el coronavirus en un momento dado. Entonces, te atribuyes la culpa de eventos que generalmente no tienen totalmente que ver contigo, porque pueden ser interdependientes, es decir, depender de otra persona, o pueden ser causales, como en el caso de la epidemia. Por ejemplo, con la pelea con la supuesta pelea con tu hermano. Bueno, obviamente que para pelear con alguien, los dos contribuyeron, si no al iniciarla, al menos sí a sostenerla. Reprobar el examen sí tiene que ver un tanto con que a lo mejor no estudiaste muy bien, pero también tiene que ver algo con el examen en sí mismo. Quizás si era muy complicado, quizá con la tensión que estabas pasando, el estrés, la ansiedad. Y finalmente, con esto que nos pasa ahora con la pandemia, pues si en noviembre fue cuando compraste tu paquete de vacaciones porque te quisiste ver previsor o previsora para ahorrarte unos centavitos, pues no podías haber anticipado en noviembre lo que podría estar pasando esta Semana Santa. Entonces, es verdad que hiciste esta compra anticipada, pero es verdad que tampoco es enteramente tu culpa lo que está sucediendo. Dejar caer un vaso de leche, por ejemplo, tiene que ver con tu habilidad y con tu pericia para manejar la leche y el vaso lleno, pero también tiene que ver con el peso, con la forma del vaso y con otros factores como que te distrajiste, como que hubo un ruido fuerte, como que alguien te asustó, en fin. No es posible, ni somos tan grandiosos como para tener la culpa absolutamente de todas las calamidades que nos pasan. A las personas con ese estilo de pensamiento, los de afuera los pueden ver como, ay, se está haciendo el mártir, se está haciendo la víctima, es muy exagerado. Pero recordemos que pensar así no es producto de la conciencia, no es producto de la voluntad, es como una especie de virus mental y la persona, cuando tiene este patrón de pensamiento, tiende mucho a culparse a sí mismo o a sí misma. Y además causa un efecto muy negativo porque, si bien es cierto que las padecen las personas de baja autoestima o las personas ansiosas o perfeccionistas, tener este pensamiento, este patrón de pensamiento, los hace ser más ansiosos, con peor autoestima y todavía más perfeccionistas. Entonces se crea un círculo vicioso del que es muy difícil salir. ¿Qué podemos hacer con este patrón de pensamiento? Pues aquí sí van a tener que dosificar su impulso hacia la grandiosidad y reconocer que sí meten la pata, pero que son tan normalitos como cualquier otro meter la pata. Más bien enfóquense en ver cómo corrigen cuando meten la pata y no en tratar de evitar equivocarse porque eso no es posible. Sí, hay que reconocer cómo contribuimos a los problemas. Por ejemplo, a una discusión con una persona querida, a un pleito, a un problema laboral. Sí tenemos cierta responsabilidad, pero no hay que cerrar los ojos a factores externos, ni tampoco echarle toda la culpa a factores externos. Aquí lo que ayuda es, acepten solo la responsabilidad que les toca, ni más,
pero tampoco menos de la que les toca. Todos somos corresponsables en la mayoría de las cosas que vivimos, en la mayoría de las cosas que pasamos. Sentirse el culpable de todo es realmente una cosa muy, muy narcisista, sentir que uno es el más malo de todos, ¿no? Y hay personas que como no, sienten que no pueden ser las más buenas, pues se conforman con ser las más malas. Pero la verdad es que son bastante más normalitos de lo que creen. Ok, punto número 3. El 3 se llama saltar a conclusiones o creer que tenemos poderes adivinatorios. Es como un superpoder, pero un superpoder muy dudoso. Hay personas que están seguras de saber lo que otros están sintiendo, lo que otros están pensando y por qué actúan de la manera que lo hacen. En particular, son personas que tienen el superpoder de saber cómo se sienten las personas con relación a ellos mismos. Saben si los aman o los odian. Saben si piensan que son listos o estúpidos. Este patrón se refiere a llegar a conclusiones sin tener una evidencia lógica o razonable que soporte la conclusión. Y se da de dos maneras. Una es lectura de pensamiento. Lo haces como cuando dices, es que yo ya sé lo que está pensando. Sí, ya sé, ya lo sé. O cuando dices, nada, seguro piensa que soy un imbécil. Claro, ve pues, cómo me está tratando. O ves a alguien que está contigo platicando y de pronto voltea a ver su reloj y dice, sí, ya se aburrió, claro, ya se quiere ir, por eso está viendo su reloj, porque ya le aburrí. O sea, ¿cómo sabes lo que el otro está pasando? A lo mejor tiene una apuración, una prisa o simplemente quiso ver la hora. Alguien que bosteza, ¿no? Es que ya le aburrí, no, pues a lo mejor no durmió bien. Hay muchas más explicaciones que una sola explicación. Con la lectura de pensamiento, tú te quedas con una sola explicación, que es tu explicación, que no está sustentada más que en tus sospechas más oscuras. Y la otra forma, además de la lectura de pensamiento, es otra forma que se llama pensamiento predictivo o pensamiento de bola de cristal. Son como cuando dices, seguro cuando regrese a trabajar me van a decir que muchas gracias, pero que ya no me necesitan. Sí, claro, seguramente eso me van a decir. Entonces, a veces este pensamiento predictivo viene como afirmación disfrazada de pregunta. Por ejemplo, empiezas a elucubrar. ¿Y si me embarco ahorita con el préstamo para el departamento, ahorita que las tasas están bajas? Pero ¿y si luego no lo puedo pagar? ¿Y si luego me lo quitan? ¿Y si acabo perdiendo todo? ¿Y si acabo en la cárcel por no poder pagar? O en otro sentido, ¿no? Empiezas, híjole, pues ahorita que estamos en cuarentena debería pedirle la mano a Lupita para casarnos. Pero ¿y si me caso con Lupita, pero después me pone el cuerno? ¿Pero si vivimos juntos y luego no somos felices? ¿Pero qué tal que no podemos tener hijos? ¿O qué tal que los tenemos pero luego no nos quieren? ¿O qué tal que nos quieren pero no sabemos educarlos? Entonces, ¡ay, no, qué horror! Este pensamiento predictivo, que es como de bola de cristal, todas estas afirmaciones o preguntas o dudas, las hace sin ninguna evidencia o hasta con evidencia en contra de lo que se teme y se pronostica. Y esto produce mucha ansiedad. ¿Qué podemos hacer para corregir o desafiar este patrón? Aquí los invito, cuentavientes, a que utilicen un patrón. Ya ven que con los virus las vacunas ayudan, pero son del mismo virus. Bueno, usemos un patrón de pensamiento diferente a este. Es el patrón que yo le llamo no lo sé, pero. Por ejemplo, viene tu pensamiento, ¿me van a correr? Respuesta, no lo sé, pero he hecho bien mi trabajo y no han corrido a nadie. Pero si eso llegara a suceder, pues tendré que buscar otro empleo o hacerme cargo de salir adelante en lo que consigo otra cosa. Viene otra vez el pensamiento. Si saco un crédito, ¿no podré pagarlo? A ver, mira, no lo sé, pero tengo un trabajo estable y los créditos hipotecarios suelen tener un seguro de desempleo. Además, todavía ni siquiera hago la solicitud, así que no lo sé, pero primero voy a investigar qué pasaría en circunstancias extremas. Y finalmente, el pensamiento de, ¿y si me caso con Lupita me va a poner el cuerno? Mira, no lo sé, pero si quisiera ya me lo hubiera puesto desde ahorita. Además la conozco hace buen tiempo y tenemos una buena relación. Y si tenemos una buena relación, creo que podemos construir algo bonito, algo más sólido. En todo caso, si me pusiera el cuerno, pues ya vería qué decisión tomar o qué hacemos al respecto. Esa es la manera de ir desafiando este patrón de pensamiento, de creer que tenemos el poder de adivinar o lo que otros están pensando o las cosas que van a suceder en el futuro, como si de veras tuviéramos esta bola de cristal para poder anticipar. Ahora, ¿qué podemos hacer en general? Miren, ¿cómo nos vamos a componer? A pensar, como ya les dije de los tres cómo pueden desafiarlos, pero en general, a pensar también se aprende.
como aprendimos a pensar de esta manera, también siempre podíamos aprender a pensar de otra manera, de una manera que no nos ocasione estas ansiedades. Entonces, primero, hay que reconocer nuestros patrones de pensamiento distorsionados. Algunos a lo mejor dicen, no, hombre, yo no tengo nada de eso, pero la persona que está ahorita en tu casa te dice, pero si eres tú en persona, parece que te están describiendo. Entonces, lo primero es hacer consciente nuestra forma de pensar. Si nuestra forma de pensar o estilo de pensamiento nos ayuda o no. Si nos acerca a lo que queremos o nos aleja. Por ejemplo, mi forma de pensar me ayuda a tener mejores relaciones con otras personas. Mi forma de pensar me ayuda a manejar situaciones estresantes o críticas o no. Después, tener la voluntad de cambiarlos. Porque también hay quien puede decir, pues así soy yo y qué. Me gusta pensar en blanco o negro, me gusta echarme la culpa de todo y me gusta, yo sí sé lo que la gente está pensando. Bueno, pues si no tienes la voluntad de cambiarlos, no va a cambiar. Ya que reconociste que los tienes y ya que tienes la voluntad de cambiar, lo que hay que hacer es establecer una voluntad de perseverar en hacer el cambio, porque estos cambios no son fáciles. Como son patrones de pensamiento, los tenemos muy arraigados. Es como el camino a la casa. Ya sabemos cómo llegar a la casa sin pensarlo mucho. Aquí ya sabemos cómo llegar a la desgracia sin esforzarnos gran cosa. Estos patrones se aprendieron muy temprano en nuestra vida y están muy arraigados en nosotros, entonces hay que hacerlos muy conscientes y poderlos ir desafiando, como ya más o menos les sugerí, para poderlos debilitando a través de la duda y los autocuestionamientos. Estos tres patrones, si son muy persistentes, de verdad que nos pueden arruinar la vida o nos las pueden hacer más complicada y no solamente en momentos críticos como el que estamos viviendo. De acuerdo, Muy totalmente. bien, querido, pues a organizarse. Como anillo al dedo este tema, ¿Y saben qué? Esto sí, Aprender que me veas. a disimular el día de hoy, que estamos Marta? todos en confinamiento, perdón, es que se me fue el avión, que estamos en confinamiento. Oye, Mario, ¿estás teniendo clases o cursos o algo? Mira, ahorita nuestros talleres están pospuestos, los presenciales obviamente, pero estoy haciendo continuamente, por ejemplo, acabo de hacer de la mano de mis amigos de Random House un Facebook Live, también para hablar de mi libro y para ayudar a las personas en esto del miedo. He estado haciendo diferentes actividades a través de las redes, lo voy a seguir haciendo, publicando cosas en mi blog. Ahorita toda la información que quieran encontrar la van a encontrar en mi página marioguerra.mx. En marioguerra.mx voy continuamente subiendo las participaciones que tengo, voy escribiendo en mi blog también de diferentes temas. Ahí van a encontrar todo ahorita en marioguerra.mx y no descuido a mis amigos de Encuentro Humano que ahorita pues están rogando que eso termine también porque pues la situación es crítica para todos. Pero también mis amigos de Encuentro Humano están activos ahí.